Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Bienvenidos a las tardes de Cuidando tu Salud en la programación especial que tiene RPP Noticias para acompañarnos en todas estas tardes de cuarentena obligatoria en esta programación especial de todo sobre el coronavirus. Estamos en el día 150, señora, señor, de que se anunciara que una enfermedad rara había aparecido en la ciudad de Wuhan, enfermedad que causaba problemas pulmonares. Eran 41 enfermos, eran 7 enfermos graves, un fallecido y todos habían padecido de neumonía. Y se decía que todos habían sido trabajadores o relacionados al mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan. Hace 150 días de eso, el día de hoy. Hace 84 días que se encontró el primer caso de coronavirus en el Perú. Un caballero joven que había venido de Estados Unidos. Y hace 74 días que nuestro país está tratando de respetar a lo máximo que pueda un periodo de cuarentena obligatoria, el más grande que se ha hecho en la historia del Perú. Lo que usted está viviendo, señor, señora, es histórico. Nunca antes se ha vivido algo así. Y cuando pase el tiempo, de aquí a algunos años, porque esto va a pasar obviamente, usted dirá, ¿te acuerdas de la época de la cuarentena? Uy, ese año 2020, año de la pandemia. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a esta edición de Todo sobre el coronavirus y Cuidando tu Salud. En este programa y en los segmentos que hacemos a las 7:30 de la mañana, en la primera edición de la rotativa del aire, y también en los programas que hacemos los sábados, y también, señor, en la página Vital que tiene RPP Noticias con noticias de salud, nosotros tratamos de ser muy exigentes con un elemento. ¿Sabe cuál es ese elemento? La ciencia. Lo que se publica en Vital y el grupo de dedicados periodistas que trabajan en la página Vital de RPP Noticias lo saben y lo respetan muchísimo. Es siempre, todo lo que se publique en esta página tiene que estar científicamente reportado. Ellas y ellos, los reporteros, ellos tienen el cuidado enorme de que si hay algún lector curioso, curiosa, que dice esta noticia me interesa, ¿y de dónde la habrán sacado? Allí está lo que se llama el link, el enlace para que el lector curioso pueda ir al trabajo científico original de donde sale esa noticia. Igual, a las 7:30 de la mañana, cuando hacemos los microsegmentos en la primera edición de la rotativa del aire, todo lo que comentamos tiene una base científica. Ha sido publicado en alguna revista médica porque la ciencia es importante. Igual los sábados, igual en estos segmentos. Entonces la gran pregunta es, si la ciencia es tan importante, ¿por qué es importante? ¿Verdad? Usted y yo nos estamos comunicando a la distancia a través de este medio que se llama radio, que fue básicamente producto de la ciencia, de la investigación de radiaciones electromagnéticas, antenas, aparatos. Y eso es la medicina. ¿Cómo estará el estado de la ciencia en el Perú? ¿Tenemos ciencia? ¿Tenemos institutos que velan por el desarrollo de la ciencia en el Perú? ¿Tienen dinero suficiente, presupuesto suficiente para cumplir sus objetivos? Ese es el tema del programa de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre ciencia en el Perú, cómo está yendo la ciencia, qué proyectos tenemos para luchar contra este coronavirus. ¿Existe una organización? Pues por supuesto que existe. Se llama el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Y su directora, su presidenta, la doctora Fabiola León Velarde, ella es fisióloga, presidenta de CONCITEC, está con nosotros. Doctora León Velarde, buenas tardes, qué gusto de saludarla, bienvenida a Cuidando tu Salud. Muy buenas tardes, doctor Huerta, y muchísimas gracias por la invitación de una persona que admiro mucho, como todos los peruanos,
porque nos permite escuchar la evidencia, la verdad de la ciencia y hacer día a día, minuto a minuto, pedagogía para que los peruanos y peruanas sepamos qué camino transitar en este momento tan difícil que nos ha tocado. Gracias, doctora León Velarde. Muchas gracias por sus palabras. Yo siempre trato de empezar las entrevistas con los invitados haciendo que el público los conozca un poco. ¿Podría explicarle a nuestros oyentes qué cosa es una fisióloga? Usted es una fisióloga. Sí, por supuesto. La fisiología es una disciplina que parte de las disciplinas que se deben impartir en la carrera de medicina, que estudia la función. Fisio viene de función, logos, tratado de la función. La fisiología entonces estudia cómo funcionan todos los órganos de nuestro cuerpo y todos los sistemas en general. Por eso se dice que es la base de la medicina, porque primero debemos entender cómo funcionamos desde los sistemas, los órganos, los tejidos, las células y hoy en día los genes, para saber cuándo funcionan mal. Por eso realmente es una disciplina fascinante, porque pretende entenderlo todo, pero como siempre nos quedamos siempre un poquito lejos de toda la verdad. Así es. Pues gracias por explicarle a nuestro público que usted es una fisióloga y esa es la especialidad suya en la ciencia. Y sí es cierto, a mí me encantaba en la Facultad de Medicina el curso de fisiología, entender cómo funciona el corazón, cómo funcionan los riñones, cómo funciona el vaso, el páncreas, cómo funciona la piel, cómo funcionan los ojos, el oído. Es fascinante. Y después de aprender fisiología, como usted dice, doctora León Velarde, ya vienen los cursos de fisiopatología, o sea, ya los trastornos de la función normal del órgano, y ahí uno redondea. Si ya aprendió lo normal, uno ya aprende lo anormal. Gracias por esa explicación. Vamos a tomar una pausa, doctora León Velarde. Cuando regresemos, quiero que nos cuente ya cómo está el CONCITEC y qué es lo que estamos haciendo en estos momentos de lucha contra esta pandemia en el Perú. Regresamos, no se vaya. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP. Poder hacer gestiones por Internet es hoy mucho más importante. ¿Sabías que el Estado cuenta con un portal web único para que hagas ahí los trámites? Se trata de www.gov.pe. Atrévete a usarlo, cuida tu salud y ahorra tiempo. Con miras al Bicentenario, trabajemos unidos por un país digital y mejor conectado. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP. Información todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha diseñado para estar todos acompañados en estas tardes de cuarentena, día 74 de esta cuarentena social obligatoria que tenemos en nuestro país. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con la doctora Fabiola León Velarde. Ella es presidenta de CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. Y vamos a conversar sobre lo que es el estado de la investigación científica en nuestro país. Doctora León Velarde, y vamos a centrarnos un poco en lo que es obviamente la lucha contra esta pandemia, que estoy seguro que ustedes han obtenido, han recibido muchas solicitudes de investigadores peruanos para iniciar sus trabajos, etcétera. Pero en general, antes de entrar en esto, ¿cómo considera usted el desarrollo de la ciencia en nuestro Perú en comparación con otros países vecinos, por ejemplo en la región, en América Latina? ¿Cómo estamos en ciencia? Bueno, doctor Huerta y amigos, amigas, en el Perú yo diría que tenemos una situación que podríamos llamarla mixta,
porque si bien es cierto, hemos descuidado la inversión en ciencia y tecnología por muchos años, tenemos algunos grupos de científicos que trabajan realmente a la vanguardia de la ciencia, y en estos momentos de pandemia, yo diría, tenemos no la suerte, sino vivimos el buen momento pertinente que los mejores investigadores probablemente, y el área donde más fortaleza tenemos es en salud. Pero es verdad que por muchos años el Perú ha descuidado mucho la inversión en ciencia y tecnología. En los últimos 10 años hemos quintuplicado la inversión en ciencia y tecnología, pero estando todavía muy por debajo, inclusive de países de la región como Chile, Colombia o México, por hablar de los países del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico. Y entonces eso obviamente ha generado una desventaja ahora que tenemos que reaccionar rápidamente con lo que algunos países han podido hacerlo, que es lo que llamamos la independencia tecnológica, justamente para este tipo de brotes epidémicos. Pero como decía, en salud tenemos algunos importantes desarrollos, importantes grupos, que ante una llamada de movilización de la ciencia por CONCITEC y otras instituciones, han respondido de manera estupenda. Ahora tenemos también otra debilidad, diría yo, que es que lo que tenemos es un sistema, y los sistemas corren el riesgo de que no estén bien articulados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el CONCITEC es el ente rector, así llamamos institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el SINACIT, este sistema se compone por diversas instituciones que dependen a su vez de los sectores. Por ejemplo, en el Ministerio de la Producción tenemos a Innovate, que financia proyectos de innovación, y de hecho ha financiado 10 millones de soles para estos proyectos, para proyectos en la lucha contra el COVID-19. Pero también tenemos una unidad ejecutora para pesca, otra unidad ejecutora para los institutos públicos, solamente el Ministerio de la Producción. El Ministerio de Agricultura tiene otro instituto, y el Ministerio de Salud, por supuesto el MINSA, tiene el Instituto Nacional de Salud, que felizmente con este nuevo decreto supremo pretende ser fortalecido. Pero esa desarticulación, institutos de investigación, dependiendo de otros sectores, y las universidades públicas y privadas, que es donde se realiza en nuestro país la mayor cantidad de investigación, también tienen otro rector, que es el Ministerio de Educación, hace que la articulación, el buen funcionamiento no sea lo ideal para un país además con pocos recursos. Qué interesante, es como el problema que se está teniendo con la regionalización. Eso lo hemos analizado aquí con varios ministros de salud en estos programas, cuando hemos hablado con ellos y le decimos, señor ministro, pero ustedes tienen autoridad. Y me dicen, sí, se supone que tenemos autoridad, pero cada región es independiente y ellos tienen sus propias direcciones regionales de salud autónomas y no podemos hacer mucho. Está, digamos, todo desarticulado en salud y usted nos está pintando un cuadro muy parecido en lo que es la ciencia. Ahora, quiero decirle, y esto del descuido, obviamente, de no tener el presupuesto adecuado y todo esto, hemos descuidado salud en los últimos años, hemos descuidado educación. Ayer en la noche en RPP Noticias Televisión tuvimos un programa en el que mostramos cómo en los años 50, doctora León Velarde, el presupuesto de la salud en el Perú era casi el 14% del PBI, ahora no llega ni al 3%. ¿Qué pasó en los últimos 60 años, 70 años? Pues, Dios mío, ¿por qué no hay ese avance en la ciencia? Es que, ¿por qué la vemos de costado? Qué buena pregunta, doctor Huerta. Yo creo que hay dos factores principales. Uno es que tampoco nos hemos preocupado suficientemente porque la ciencia llegue a la sociedad, porque la sociedad se apropie de la ciencia, ¿no? Y así como emula y como siente como personajes que tienen mucho éxito a futbolistas o artistas, etcétera, que tengamos a los científicos como personas a quien queremos parecernos, como aquellos que queremos ser desde chicos, ¿no? Entonces hay un tema que tenemos que trabajar mucho desde el CONCITEC. Ahora estamos tratando de reforzar el programa de popularización de la ciencia, y por eso
personalidades como usted son tan importantes para el país. Son paradigmáticas y tenemos muy pocas. Thomas Unger, tantos años iluminándonos, ¿no? Desde las páginas del comercio, Modesto Montoya ahora. Pero realmente son muy pocos. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para que la sociedad, desde los niños, se apropien de la ciencia. No tenemos un museo de ciencia y tecnología, no tenemos muchos eventos regionales tampoco, solamente ahora desde hace 7 años ya, nuestra feria Perú Conciencia, empezamos con clubes de ciencias, pero falta ahí mucho más, ¿no? Que todos querramos parecernos a un científico, no solamente a otros tipos de profesionales exitosos. Y el otro y el otro punto importante es, doctor Huerta, que hay que reconocer que los peruanos, por esa gran informalidad que tenemos y que ahora nos está haciendo tanto daño, cuando tributamos, lo que conforma todo el presupuesto nacional no se compara a lo que tributan otros países. Es decir, de todo lo que el Estado recauda, no llega, entiendo, ni al 14%, ¿no? Entonces, de ese 14%, hoy en día, para salud, digo, de ese 14%, ¿no? Es como la cuarta, para educación es como la cuarta parte. Y para salud, otro tanto, una tercera parte probablemente, ¿no? Y uno siente que igual es poco. Entonces, para las otras áreas que no son salud ni educación, son todas las demás, salud, educación y transporte, ya nos toma casi 40% de ese 14%. Para todo lo demás queda, ¿no? Muy poco. Y entonces siempre los que están, nuestros gobernantes, lo que dicen, bueno, tenemos tantas urgencias, dejemos lo importante para después. Pero yo quisiera contarle algo, doctor Huerta, amigos y amigas, que el presidente y el Ministerio de Economía, conjuntamente con diversos sectores, el año pasado aprobamos el Plan Nacional de Competitividad y por primera vez la ciencia fue parte de un documento donde debía ponerse recursos de manera urgente. Y CONCITEC era la única instancia que no dependía de un ministro para poner recursos allí, para armar la gran base de información de la ciencia, para poner nuevos recursos, tener centros tecnológicos que conversen con los diferentes sectores, pero nos viene la pandemia y bueno, no nos encuentra. Nos ha frenado, exactamente. Y en los próximos segmentos vamos a ver ya ahora sí específicamente las iniciativas que se están dando a nivel científico en nuestro país para luchar contra la pandemia. Pero usted ha dado un punto muy importante. Si es que la ciencia no se populariza, si es que los niños, las niñas en las escuelas no agarran interés, amor por la ciencia, como usted dijo, así como quiere un niño ser un Paolo Guerrero futbolista, que quiera ser pues una doctora Fabiola o un doctor Modesto, etcétera. Eso es lo que necesitamos realmente, que nuestros chicos se envuelvan muchísimo más en la ciencia, doctora, y eso es una tarea muy importante que ustedes en CONCITEC obviamente están propulsando y debería reforzarse muchísimo más, porque sin niños, sin niñas, sin juventud que vea en la ciencia un camino, lo que tenemos es que cuando llegan a ser adultos, doctora, y eso lo veo yo muchas veces en los programas, llamadas que recibimos, la gente no tiene realmente reconocimiento de lo que es la ciencia. Y ahora con todas estas fake news que le llaman, que se reciben en el WhatsApp y en el Facebook, a una persona, digamos, de nuestro Perú, a una persona de pueblo, le da igual y vale lo mismo que le digan tal cosa que tal cosa, porque no sabe distinguir, no tiene los criterios para distinguir, digamos, conceptos científicos básicos. Así es que ojalá que esto continúe, doctora, porque necesitamos promover la ciencia en nuestro país. Doctora, entonces cuando regresemos vamos a hacer que nuestros oyentes escuchen los titulares de la hora. Vamos a centrar nuestra conversación ya en los proyectos que ustedes están recibiendo y las iniciativas que ustedes están haciendo para luchar contra esta pandemia a través del CONCITEC y la ciencia. Regresamos. Edición Construyamos un País Mejor es organizado por RPP.
hablando sobre el coronavirus que RPP Noticias ha puesto para que estemos acompañados durante estos días de cuarentena. Día 74 de cuarentena obligatoria en el Perú, 84 que se descubrió el primer caso de coronavirus en el Perú y 150 de que se informó de una rara enfermedad en una ciudad de la que muy poca gente había escuchado el nombre, Wuhan, en China. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con la doctora Fabiola León Velarde. Ella es fisióloga y ella es presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC. Y hemos hablado sobre ciencia en la primera parte. Todo este programa va a quedar grabado para que usted lo pueda escuchar cuando lo desee en la página de RPP Noticias. Ya nos ha dado la definición de ciencia y nos ha dicho de que falta promover la ciencia en usted, señora, en usted, señor. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted, señora, que está escuchando el programa, a usted que nos escucha de repente en Arequipa, en Juliaca, en Cajamarca, en Huaral, en Huaraz, en Lima, en Chiclayo. ¿Qué haría usted, señora, señor, papá, mamá, si su niña le dice, mamá, yo quiero ser científica? ¿Qué haría usted? Se lo dejo allí. Doctora León Velarde, ¿cómo estamos ahora en este momento, en esta lucha de pandemia, contra la pandemia, en el estado de la ciencia? Infórmenos de qué iniciativas tienen ustedes en CONCITEC en este contexto de la pandemia. Sí, doctor Huerta. Nosotros desde CONCITEC tuvimos la primera respuesta muy rápida, es acopiar toda la información que salía día a día sobre esta nueva enfermedad. Y fue realmente muy impresionante, ¿no? Porque la comunidad científica internacional empezó a compartir publicaciones en plataformas y, a diferencia de otros momentos, de otras pandemias o epidemias como el SARS o el MERS, donde nos demoramos 2 meses en reaccionar, aquí ya teníamos a los 2 meses más de 80 ensayos clínicos funcionando y 600 artículos a nivel internacional. Entonces, de manera que lo primero que hicimos fue acopiar esa información y día a día la vamos acopiando en la página web de la biblioteca del CONCITEC para que tengan a disposición todo el personal sanitario y los investigadores, principalmente porque son artículos científicos. Eso es muy... Discúlpeme que le interrumpa, discúlpeme. Sí. O sea, ustedes tienen en la página del CONCITEC, ¿cuál es la dirección electrónica? concitec.gov.pe y en eso es biblio virtual. Antes, cuando uno entra a CONCITEC, el biblio virtual. Allí usted nos dice que hay una recopilación de todo lo que se ha publicado o se viene publicando sobre esto. ¿En qué idiomas? ¿En inglés, en español? ¿No? ¿Básicamente? Principalmente inglés, español, pero también tenemos portugués, francés. Francés, obviamente. Y claro, hay un grupo de revistas científicas que son más para el gran público, eso están para todo el público, pero hay un grupo muy especializado que es para los científicos. Tenemos como 2 espacios allí. Fabuloso. Ahí está entonces, señora, ya se enteró usted que nos escucha, que está en el mundo de la ciencia. Ahí hay un repositorio enorme de bibliografía científica sobre la pandemia que CONCITEC ha puesto. Lo segundo que iba a decir, ¿cuál era? Sí, luego lo que hicimos fue un mapeo de todos los científicos que teníamos en el Perú trabajando en salud en cualquiera de estas áreas que pudiesen darnos respuestas a la pandemia y también, por supuesto, en las ingenierías, cuando hablamos de aspectos de accesorios sanitarios o epidemiológicos, cuando hablamos de necesidad de entender qué está pasando con la pandemia o ciencias sociales. Y efectivamente, en los últimos años hemos hecho un mapeo de quiénes quieren el Perú en investigación. Tenemos absolutamente todos dónde están, qué están produciendo a nivel nacional e internacional y cuál es su productividad, es decir, cuáles están haciendo una ciencia de nivel internacional o más de nivel local. Entonces, por lo tanto, sabíamos que podíamos llamarlos y que iban a responder. Es así que hicimos un llamado un poco diferente a lo que siempre hace el CONCITEC, que es un llamado muy rápido, muy dinámico, y en 3 días les pedimos. En 3 días preséntanos una nota conceptual sobre qué puedes hacer en las 5 áreas donde nosotros consideramos debemos responder a la pandemia. Estas son, usted, doctor Huerta, las ha mencionado muchísimo, un diagnóstico temprano, rápido y masivo, tener accesorios sanitarios para responder
en las fases de severidad de la enfermedad y también, por supuesto, para el personal sanitario. Tener dispositivos móviles digitales de telesalud que nos permitan estar conectados, puntos calientes, reportes inmediatos de casos. Tener nuevos tratamientos, y aquí es bien interesante porque inclusive hemos recibido proyectos relacionados a nuestra medicina tradicional y, por supuesto, vacunas, ¿no es cierto?, para entender los genes, o proyectos que nos permitan entender más bien genes de virulencia, entender el virus a nivel molecular y, por lo tanto, generar vacunas. Y luego los estudios epidemiológicos y sociales. Entonces, hicimos este llamado muy rápido y, doctor Huerta, en 3 días tuvimos 600 propuestas. Realmente muy impresionante, y rápidamente tuvimos que seleccionar para poder financiar con los recursos que teníamos, que habíamos destinado para ese primer llamado, 6 millones de soles. Y recibimos efectivamente un número de propuestas más o menos proporcional en cada una de estas áreas. Entre estas, un par de vacunas. Usted ha entrevistado a Mirko Simic, que con la empresa Farvet están generando una posible nueva vacuna para la humanidad, y así nuevos accesorios sanitarios, diagnósticos que ya no requieren tanto tiempo para ser evaluados, algunos minutos. Otros ya no requieren los equipos especializados para controlar temperatura, van a ser mucho menos costosos. ¿Y eso qué nos demuestra, doctor Huerta? Que si nosotros invertimos un poco más en ciencia y tecnología, en lo que es la respuesta a los brotes, a las epidemias, podemos tener independencia tecnológica. Tenemos los cerebros, tenemos ya algunos laboratorios que han reaccionado de inmediato. ¿Pero qué requieren? Requieren, obviamente, más apoyo, insumos, un poco más de infraestructura. Y podemos llegar a eso. Qué interesante, doctora. Cuando regresemos vamos a hablar, que nos dé ejemplos de estas áreas, que hay, por ejemplo, algunos proyectos que le hayan llamado la atención en dispositivos móviles, en diagnóstico temprano, que obviamente me he enterado que va a haber, parece una prueba molecular en el Perú, etcétera. Pero yo le había dejado una pregunta a los oyentes, y era a los padres de familia. ¿Qué harían ellos si su hijita les dice que quiere ser científica? Doctora, ¿qué le dijeron sus padres cuando usted le dijo que quería dedicarse a la ciencia? Buena pregunta, doctor Huerta. Bueno, yo debo reconocer que mi padre siempre he tenido mucho apoyo y que mi padre era una persona también muy curiosa. Y al ver que yo desde pequeña era muy curiosa en estos temas de fisiología, justamente desde pequeña, yo me preguntaba, ¿y cómo funcionarían mis riñones? Y decían, ¿pero qué le importa a esta niña cómo funcionan las riñones? Entonces, creo que tuve esa conjunción de situaciones, pero aún así, doctor Huerta, cuando yo dije, en realidad yo dije, yo quiero ser médico, porque no sabía qué significaría ser científica, ¿no? Y aún así me dijeron, bueno, médico, pero en fin, no estaban tan contentos con una carrera tan larga, tan dedicada, pero me apoyaron, no lo puedo negar. Y cuando decidí cambiarme, ahí vino lo bravo. Cuando decidió cambiarse de medicina a fisiología, ¿a eso se refiere? Así es. Ahí sí ya, bueno, digamos. Qué lindo. Gracias por contarnos su experiencia personal. Pero eso que yo quería que lleguen los padres de familia que nos escuchan, por si acaso, señora, si usted tiene una niña, un niño también, obviamente, que quiera ser científica, apóyela, por favor. No le ponga ni un pero, y díganle, mamacita preciosa, yo te voy a apoyar en todo lo que quieras. Acá está este pecho de tu papá, de tu mamá, que te van a apoyar para que tú seas científica y hagas lo que quieras. Vamos a regresar después de la pausa, no se vaya. Tu salud. En la programación todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha puesto para que estemos acompañados durante estos días de cuarentena obligatoria. 74 días estamos ya en esta cuarentena obligatoria. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con la doctora Fabiola León Velarde. Ella es fisióloga y es presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú, CONCITEC. Y hemos tenido una larga conversación que esto va a quedar grabado para que usted la pueda escuchar cuando lo desee. Esto va a quedar en la página de
de RPP Noticias dentro del bloque de lo que es integración. La doctora nos ha contado que tuvieron una buena iniciativa, que es hacer un censo, un inventario de científicos y luego convocar a los científicos para que presenten proyectos en varias áreas, en lo que es el diagnóstico temprano de la enfermedad, de lo que son los accesorios y equipos de protección, los dispositivos móviles que puedan hacer el traceo de la gente para saber si están infectados o no, nuevos tratamientos, vacunas, epidemiología, y ella nos ha dicho que hay más de 600 trabajos, iniciativas que se presentaron. Doctora, de todo este grupo, ¿qué le ha llamado la atención, por ejemplo, en diagnóstico temprano, en diagnóstico de la enfermedad? En diagnóstico temprano, lo que más importante nos pareció, bueno, a los evaluadores, porque hemos contado con un grupo de evaluadores también muy reconocidos a nivel científico, peruanos y extranjeros, que quisiera aprovechar, doctor Huerta, para agradecer el doctor Carlos Bustamante de la Universidad de Berkeley, el doctor Ernesto Freire de Johns Hopkins, el doctor Thomas Kirchhausen de Harvard. O sea, realmente se han puesto de pie para ayudarnos a escoger los mejores proyectos, pero aún así hemos dejado muchos buenos proyectos, porque de 600 solo pudimos tener 29 ganadores. Pero ahora hemos como dice, rascado la olla, y vamos a lanzar otro concurso por 6 millones más para que se sigan presentando. Pero, entonces, ¿qué nos han presentado ya? En detección temprana, diversos proyectos. Hay uno que inclusive ha presentado el Instituto Nacional de Salud, que lo que plantea es que va a poder reconocer rápidamente el virus con una pequeña fracción de material genético, que ya no va a necesitar equipo sofisticado para reconocerlo, y que inclusive lo va a poder reconocer por el color. Entonces se va a poder repartir a nivel nacional y va a ser de rápido uso, menos costoso, de fácil acceso. Interesante. Y otros que tienen otras metodologías que están a la vanguardia de la ciencia, en la Universidad Cayetano Heredia. Entiendo. Y, en dispositivos móviles. Ajá, perdón, en dispositivos móviles, ¿qué le ha llamado la atención? Y explíquele cómo es esto a los oyentes. Sí, por ejemplo, la Universidad de San Marcos ha presentado un proyecto bien interesante que se llama Brigadistas Voluntarios, porque como bien ha señalado usted, doctor Huerta, aquí tenemos que casi estar atentos inmediatamente el caso, reportarlo, a quién ha podido contagiar y hacer un seguimiento. Entonces, ¿qué nos propone la Universidad de San Marcos? Nos propone el teletriaje COVID-19, que es un monitoreo virtual a personas sintomáticas o contagiadas, que sepamos que han podido ser contagiadas, a través de la participación de brigadas de voluntarios, y que puedan hacer esa identificación precoz utilizando una aplicación en el celular. Y eso va a estar conectado con los casos que son reportados por GPS a través del MINSA, del Seguro Social, y nos van a presentar un pequeño, lo que se llama paquete tecnológico, para que se pueda interoperar con los sistemas que ya tenemos. Pero nos ha parecido, bueno, a los evaluadores, muy interesante lo fácil de este aplicativo y el concepto de brigada voluntaria, ¿no? Así puede ser el asistente comunitario, el asistente social, que puede utilizarlo y inmediatamente reportar a nivel nacional en su comunidad, porque tenemos que trabajar mucho a nivel territorial, como usted también bien lo señala. Y después tenemos otro proyecto interesante de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que es para monitoreo de rehabilitación en casa, con unos espirómetros que miden la respiración, desechables, pero que pueden detectar los signos vitales más importantes conectados a una red digital de telemetría. Entonces es para ver cómo hacemos el seguimiento de los que están todavía delicaditos, pero hay que seguirlos. Eso es en cuanto a lo que más les ha llamado la atención a los evaluadores. Qué interesante, o sea que se llevan las personas a su casa estos equipos y hacen sus soplidos, etcétera, para medir la capacidad pulmonar, y eso está conectado al internet y el doctor lo recibe en su casa. Señora, fíjese que esta conversación, y yo quisiera que usted que nos está escuchando en este momento pueda apreciar esto. Esta es la ciencia peruana. Esta es la ciencia peruana, estas son las ideas de nosotros los peruanos para luchar contra esta pandemia. Imagínense, eso es lo que estamos hablando aquí, y
sus hijos en el futuro podrían contribuir, no en una pandemia como esta obviamente, pero en lo que la ciencia vaya a traernos como retos en el futuro. En nuevos tratamientos, ¿qué están investigando, doctora? Uno de los trabajos que le llamó la atención particularmente a los evaluadores, porque en ese momento en que lanzamos el concurso, todavía no se hablaba tanto de los nanocuerpos, que ahora vamos a conversar un poquito, ni tampoco teníamos tantas dudas, que la hidroxicloroquina, que la ivermectina, que antiinflamatorio, todavía no estábamos en esa etapa que casi día a día, como usted bien nos informa, ¿no? Entonces, no les llamó la atención tratamientos de esa naturaleza, sino la posibilidad que, producto de nuestra medicina tradicional, nosotros podamos tener principios activos de esas plantas para los cuales puedan generarse productos, o ya sea antiinflamatorios, o ya sea inmunomoduladores, o ya sea productos que puedan hacernos generar más anticuerpos. Entonces, ese proyecto también ha sido aprobado en la Universidad Católica Santa María, Arequipa, mi tierra, bueno, la tierra de mis padres. Y entonces, es también, ahora en este segundo concurso también vamos a priorizar los nuevos tratamientos, lo que llamamos los sueros superinmunes, esos nanocuerpos de los camellos sudamericanos, porque probablemente las subespecies que tenemos den diferentes tipos de nanocuerpos, ¿no? Con diferentes características. Entonces, ya sabemos que hay grupos en el Perú trabajando en estos posibles sueros superinmunes, y por eso este segundo concurso también va a pedir más soluciones en tratamientos peruanos, que estamos seguros que vamos a poder dar respuestas para el mundo. Correcto. Y ya en vacuna nos contó, y hemos hablado acá en el programa, hemos hablado con el doctor Simic, y ya estamos enterados de lo que es el desarrollo de las vacunas, en epidemiología, los estudios epidemiológicos que están haciendo. Doctora, nos queda 1 minutito y medio en el programa. En su concepto, ¿qué necesita el Perú para dar el gran salto en ciencia y tecnología? Yo diría, sin duda, más recursos, ¿no? Eso, por más que hemos mejorado, como decía, no en ciencia y tecnología es suficiente. Por Huerta se sabe bien, los recursos hay que ponerlos, pero debemos articularlos mejor, tener una gobernanza más articulada para utilizar de manera mucho más eficiente los recursos y no ser a veces redundantes en las instituciones que hacemos ciencia y tecnología. Tenemos que aprender a colaborar. Tenemos que trabajar más juntos los científicos peruanos, las científicas, y así vamos a dar ese gran salto, porque tenemos mentes brillantísimas. Tenemos muchos peruanos y peruanas en el extranjero que quieren apoyar, algunos quieren regresar, algunos ya han regresado. Y tenemos que apoyar la ciencia y tecnología aún más, y que muchos niños y niñas se entusiasmen y tengan más temprano que tarde como ídolos a nuestros científicos. Así es, doctora. Efectivamente, vemos lo mismo que usted, coincidimos plenamente, y quizás también a nivel de la escuela, esos experimentos científicos, la enseñanza de la ciencia en las escuelas debe ser muy importante para motivar a los niños para que ya cuando lleguen a las estancias superiores, a las universidades sean esa incubadora de ideas científicas, porque me parece que eso también es como que son un puñado de universidades solamente las que hacen investigación. Pero yo creo que debería ser mandatorio que todas las universidades del Perú hagan este tipo de investigación científica. Doctora Fabiola León Velarde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me ha encantado conversar con usted. Gracias por informar a los oyentes de RPP Noticias lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, doctor Huerta. Muchas gracias por toda su labor tan importante. Todos los peruanos estamos muy agradecidos. Muy bien, muchas gracias. La doctora Fabiola León Velarde, ella es fisióloga, ella es presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITE, que estuvo con nosotros. Todo este programa queda grabado para que usted, señora, lo pueda escuchar. Todo esto dentro de la campaña de RPP Noticias de innovación e investigación hacia el bicentenario. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con Rachel Watson. Rachel Watson tiene un tema interesantísimo hoy día. ¿Cómo darte cuenta de tus fallos y aciertos
para que puedas manejarlos adecuadamente y mejorar tu bienestar en esta época de cuarentena. Regresamos. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP,